Agua que no has de beber, déjala correr, mi querido chavorruco politiquero. Bienvenidos a Chavorruco Político. Yo soy del estado de Nuevo León y aquí le hemos pasado muy cabrón con el asunto del agua. Y para nosotros es muy importante esta noticia. Es más, por eso estamos haciendo video. Agradezco a la vida, al universo, que tengo la oportunidad de poder hacer este video, porque para mí es muy importante decirte que en el estado de Nuevo León, el municipio de García la está pasando mal. Y hay más municipios que no volvieron a la normalidad. Les llega el agua sucia, con poca presión, a veces llega este a veces ni llega y luego regresa a la normalidad y lo así, carajo, hombre, de veras, se pasa, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? ¿Seguiremos en sequía? No, lo que ocurre aquí es que hay muchos permisos que le dieron para controlar el agua a diferentes empresas, políticos, etc, etc. Ve tú a saber a quién, cabrón. Por eso aquí nuestra querida princesa Tlatoani en la conferencia de prensa matutina, mejor conocida como las Mañaneras del Pueblo, nos explica qué onda con el agua, qué pedo con estas concesiones que se dieron, güey, la verdad, en los tiempos desde Carlos Salinas de Gortari hasta Peña Nieto, cabrón. No mames, güey, y fue un desmadre, ¿no? Y yo veo que gobiernos como el de Movimiento Ciudadano aquí en Nuevo León nos echa la culpa. No sé si en Chihuahua, en Sonora, en otros estados, Durango, Tamaulipas, Coahuila, les echen la culpa como nos la echan aquí en Nuevo León. No, hombre, de veras, deberían ver un comercial, nada más uno, de Movimiento Ciudadano. Es más, déjate pongo uno para que veas, ¿no? Sí, pinches perros. Ya tenemos agua. Superamos la sequía gracias a que en el gobierno de Nuevo León nos preparamos para aprovechar cada gota de lluvia. No mames, no mames, que aprovechamos cágate yo, hijo de su repinche madre. Ponle atención. Hicimos nuestra parte y la naturaleza también. Pero Y se burlan, es una burla. faltas tú, que sigues usando el doble de agua que Hoy ves, necesitas. ves Ahora, aquí, nos culpan bien cabrón, como si las empresas 24 horas no están mame y mame y mame. El agua, güey. Te digo, güey, aquí nosotros somos los malos, güey. ¿Me entiendes? Como diciendo, güey, como tú la cagaste, güey, nosotros hicimos lo que pudimos, güey, tú ahora. ahorra. Ciérrale a la llave a lavarte los dientes. Lava cargas con Entonces, si no vuelve el agua, como no vuelve en García, pues es tu culpa, güey, porque no le cierras, güey, no le cierra el vecino de al lado, no le cierra el agua y pues te llevó la chingada, ¿no? Es la gente, güey. Es la gente, no son las empresas, no son las concesiones de agua que dieron, no es la gente corrupta, ni estos que se hacen pasar por, no sé, por los hijos de Tlaloc, qué pedo, güey, ¿no? Aprovechamos cada gota, cállate el hocico, güey, no mames. completas cuando uses la lavadora. Repara y reporta fugas. Si queremos agua siempre, cuídala siempre. Siempre. Cabrón, aquí vivimos reportando las fugas de agua, no vienen, güey. Siempre, mejor dicho, siempre reportamos las fugas de agua. Y tardan un megaputazo en llegar, de veras, ¿eh? En llegar agua de drenaje, solucionarlo. Te digo, güey. Puro pedo, güey, el gobierno de Nuevo León. Siempre. Entonces, esta es la forma en la que gobierna Nuevo León, a puro videíto, ellos hacen lo que quieren, como sea, ahí medio se mueven, maquillan unas cosas y todo te lo manejan en comerciales, güey. No, es lo que hemos hecho y así lo hicimos, ahí está este comercial. Oye, pero muéstramelo acá. No, ahí está el comercial. Está mal. Oye, pinche transporte de mierda. Bueno, ya, ese es otro tema. Ese es otro tema. Sigamos hablando de las concesiones, vamos a dejar que nuestra princesa Tlatuani sea quien, pues, nos diga qué pachó, qué pacha con lo del agua, ¿verdad? Pinches mamones aquí, no sé si en tu estado te echen la culpa, pero aquí, ya viste cómo nos echan la culpa. Vamos a escuchar esto, mi querido chaverrico politiquero. Es muy, muy importante para todos aquellos que vivimos en el norte. Saber qué pedo con las concesiones de agua. Esto es Chavorruco Político. Comenzamos. Hoy vamos a hablar de agua. Está Efraín Morales, director general de la Comisión Nacional del Agua, Aarón Mastache, subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola. Apréndete los nombres, ¿eh? El doctor Felipe Sataraín, subdirector general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.
Jesús Heriberto Montes, gerente de Aguas Superficiales de Ingeniería de Ríos, y Mauricio Rodríguez, subdirector general de Administración del Agua. Va a hablar primero Efraín, después Felipe y después Mauricio. Y está con nosotros Noemí, subsecretaria de Educación Básica, encargada de este gran momento que se espera todos los jueves de Mujeres en la Historia. Adelante. Con su permiso, Presidenta, A ellos son buenos grábatelos. días a todas y a todos. Hoy queremos compartir con ustedes dos temas. Por un lado, hablar de los avances que se tienen al día de hoy en cuanto a proyectos estratégicos que se están desarrollando en todo el país. Y por otro lado, compartir con ustedes un acuerdo que vamos a publicar de facilidades administrativas para la regularización de concesiones que se encuentran vencidas. Es un instrumento muy importante que va a traer grandes beneficios, sobre todo a pequeños y medianos productores agrícolas a lo largo de todo el país. Siguiente lámina, por favor. Bueno, como podemos ver, se trata de 17 proyectos estratégicos que se encuentran distribuidos en el país en las zonas donde se tiene una mayor necesidad de agua. Son obras que contemplan el abasto de agua potable, drenaje, saneamiento y también algunas obras para prevenir inundaciones. Estos proyectos están desarrollados con una visión de largo plazo que nos van a ayudar no únicamente a resolver los problemas que se están viviendo actualmente, sino sobre todo son proyectos que plantean soluciones para los siguientes 20, 30, 40 años, según sea el caso. Estos proyectos se van a desarrollar en los estados de Tamaulipas, Colima, Guanajuato, Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Oaxaca, Guerrero, Campeche, Sonora, Baja California, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, San Luis Potosí y Tabasco. La gran noticia es que hemos iniciado ya obras en 8 de estos proyectos que ya se encuentran en marcha. Un poco más adelante nos va a dar cuenta el doctor Felipe Satarain. Tenemos 3 que ya están en la etapa final de contratación y que seguramente la próxima semana van a iniciar obras. Con esto estamos hablando ya de 11 proyectos que estarán en marcha la próxima semana, 8 de ellos ya lo están. Y 6 más que nos encontramos en los detalles finales técnicos y de socialización. Y en los próximos días vamos a iniciar ya con sus procesos de contratación y posteriormente con las obras. Si me lo permite, Presidenta, le cederé el uso de la palabra a Felipe Satarain para que nos dé mayor detalle de los proyectos y después Mauricio Rodríguez, director de Administración del Agua, compartirá con ustedes los alcances de este acuerdo de facilidades. Gracias. Gracias, director. Con su permiso, Presidenta. Buenos días. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Me voy a referir en primer término a los 8 proyectos en los cuales ya iniciamos obras. El primero de ellos es la segunda línea del acueducto Guadalupe-Victoria, que con una inversión de poco más de 2,000 millones de pesos beneficiará a más de 300,000 habitantes de Ciudad Victoria. La construcción ya inició en julio pasado y estará terminando el primer trimestre de 2027. Con esta obra podremos proporcionar 750 litros por segundo a Ciudad Victoria de la presa Vicente Guerrero. En Colima, la siguiente. Estamos construyendo un acueducto, ya iniciamos. Este acueducto permitirá conducir 800 litros por segundo en beneficio de 238,000 habitantes. También esperamos concluirla el primer trimestre de 2027. La que sigue, por favor. En Guanajuato estamos construyendo el acueducto Solís León. Es un gran proyecto que beneficia
a 1.8 millones de habitantes de 5 municipios de Guanajuato. Este proyecto está asociado a la tecnificación del distrito de riego 011 Alto Río Lerma, es decir, el agua ahorrada en la tecnificación, que son aproximadamente 120 millones de metros cúbicos, es la que será conducida a la población de estos 5 municipios. La obra contempla una inversión de 15,000 millones de pesos, de los cuales la mitad será proporcionada por el gobierno del Estado. Este proyecto se realiza con los ingenieros militares, por lo que aprovecho para hacer en este momento un gran reconocimiento a su trabajo. En la que sigue, por favor. En Acapulco se lleva a cabo un gran proyecto. Es un proyecto integral con una inversión del orden de los 8,000 millones a lo largo del sexenio. Las acciones se realizan en 3 rubros: obras de protección contra inundaciones, de las cuales ya se tienen obras concluidas de desasolve en el río de la Sabana, drenes pluviales, desasolve de drenes pluviales en la bahía. En materia de agua potable, ya hemos terminado el cruce del acueducto Papagayo 2 con el río de la Sabana, que se dañó en el huracán John. Ya estamos construyendo los pozos radiales sobre el río Papagayo. Estamos por iniciar la sobrelevación de los pozos radiales que están vulnerables ante huracanes. Y en materia de saneamiento, vamos a iniciar ya la próxima semana con la rehabilitación de plantas de tratamiento y colectores. Aquí cabe resaltar el gran proyecto de Miramar. Es un proyecto que contempla una planta de tratamiento de aguas residuales, plantas de reciclaje de basura y cascajo y un gran parque. Si me ayudan con la que sigue. En el Estado de México, en la zona oriente del Estado de México, tenemos también un gran proyecto. Un proyecto integral en 10 municipios. Tan solo en este año, con una inversión de más de 2,400 millones de pesos, trabajamos ya en 143 acciones. Podemos destacar entre ellas el colector de Chalco, que nos ha permitido evitar inundaciones en esta temporada, en esta fuerte temporada de lluvias. Estamos trabajando también en la rehabilitación de pozos en Ecatepec para proporcionar agua potable. Estamos rehabilitando cárcamos también en Ecatepec y otros municipios, y desasolvando ríos y drenes. El siguiente proyecto son las redes troncales de agua saludable para la laguna. Este proyecto consolida el proyecto del sexenio anterior y permite llegar a los municipios de Viesca, Matamoros, Torreón y San Pedro en Coahuila. En Tabasco, la que sigue. En Tabasco los problemas están relacionados con las inundaciones, por lo que se realizan obras puntuales de protección. Ya estamos trabajando en 19 de estas obras en beneficio de más de 340,000 habitantes. Otro gran proyecto es el que se realiza en la zona metropolitana del Valle de México. Este proyecto beneficia a la Ciudad de México y a los estados, al Estado de México y a Hidalgo. Tan solo en el rubro de agua potable, porque este proyecto contempla acciones de saneamiento, también de protección contra inundaciones, pero solo en el rubro de agua potable contempla una inversión de más de 13,400 millones de pesos para la generación de aproximadamente 8,200 litros por segundo de agua potable. Contempla proyectos generales como en la presa Guadalupe, la laguna de Zumpango y la rehabilitación de pozos. Estos son los 8 pozos que tenemos en operación. En la que sigue mostramos 3 obras que estamos por iniciar en la próxima semana. Estas 3 obras es el acuaférico de Campeche, la presa Tunal 2 en Durango. Esta presa permitirá sustituir el 100% del agua subterránea contaminada con flúor y arsénico por agua superficial de buena calidad en la ciudad de Durango. También estaremos iniciando ya la próxima semana el acueducto de la presa La Cangrejera a la ciudad de Coatzacoalcos en Veracruz. Tenemos 6 obras más que estamos ya por iniciar la licitación también.
Estamos afinando los últimos detalles técnicos y algunos detalles de socialización. Pongo dos ejemplos. La desaladora de Rosarito, en Baja California, será la desaladora más grande del país y de Latinoamérica. Pongo, por ejemplo, también la presa Milpillas, una obra muy importante, pero que además de la obra en sí misma estamos trabajando de manera integral, realizando obras complementarias para garantizar el agua potable en el municipio de Jiménez del Teúl, que es donde se ubica la presa. La idea es propiciar un desarrollo de la región donde se ubicará la presa. Es cuanto. Güey, qué tan cabrón la pasan que tienen que quitarle la sal del agua al mar, Con güey. su permiso, Presidenta. En esas zonas, director, güey. Estamos muy buenos días a bendecidos todas aquí y a en Nuevo todos. León, Como lo refiere el director general, el decreto de facilidades administrativas es un paso importante en el compromiso asumido por el Gobierno de México y que quedó plasmado en el Plan Nacional Hídrico, particularmente el relativo a ordenar las concesiones. El propósito fundamental de este decreto es que pequeños y medianos productores pongan al día sus concesiones de agua. Para eso es pertinente hacer un breve contexto. Como se ha informado en este espacio, en la Comisión Nacional del Agua nos dimos a la tarea de revisar las más de 536,000 concesiones que ha otorgado la institución, una a una. Resultado de esa revisión, advertimos que hoy en día existen más de 163,000 títulos que no tienen vigencia. Los usuarios no realizaron el trámite de prórroga en la forma y tiempos establecidos por la ley. Al respecto, es preciso recordar dos cosas. En el periodo neoliberal se dieron concesiones por más de 10, 15, 20 y hasta 30 años. ¿Eso en qué repercute? En que los usuarios no tienen una claridad de cuándo tienen que renovar y se concatena con un segundo aspecto. Ese segundo aspecto es que todos los trámites de prórroga de concesión se tienen que hacer 6 meses antes de que culmine su vigencia. Eso es lo que no se está haciendo. Bueno, las razones, como podemos ver ahí en la presentación, para no renovar sus títulos, está por un lado lo que señalábamos, el desconocimiento para el tiempo que tienen que realizar estos trámites. Está también el tema del COVID, que afectó los periodos, entre otros aspectos. En 11 meses de la actual administración hemos conocido de primera mano las consecuencias adversas que esta situación provoca. Es ahí donde radica la esencia del problema. Han acudido con nosotros diversos productores a exponer la dificultad que enfrentan al no contar con su título vigente. Uno de los casos más representativos es el relativo al Programa Especial de Energía para el Campo en materia de energía de uso agrícola, conocido como PEGUA, que representa para los productores un subsidio entre 40 y 95% de lo que gastan en energía eléctrica. Hay que recordar, es muy importante recordar que los productores utilizan para regar sus parcelas el bombeo de agua y evidentemente para eso necesitan energía eléctrica. El hecho de no contar con el título vigente impide que accedan a ese apoyo. Es un ejemplo muy puntual del por qué hacemos este decreto de facilidades y el beneficio que podría tener para sus destinatarios. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. No, a la pasada, por favor. Ahí, como decíamos, su propósito fundamental es brindar facilidades a pequeños productores, a entidades federativas y municipios para que puedan regularizar sus títulos de concesión o asignación. ¿Por qué a municipios? Lo que también pudimos detectar es que en más de 13,000 casos los propios municipios no hacen el trámite de prórroga de sus concesiones. Entonces, también por eso estamos abriendo ese decreto para ellos. Se cruzan el periodo del que son presidentes municipales con el periodo de concesión. ¿Qué beneficios trae el regularizar sus títulos? Primero, la certeza jurídica de sus aprovechamientos. Ellos van a contar con esa certeza para hacer todos sus trámites. ¿Qué les permite eso? Créditos, subsidios, programas. Por ejemplo, el PEGUA que referíamos hace un rato, hoy se le otorga a más de 89,000 productores. De ese tamaño es la importancia que tengan sus títulos en regla. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. ¿A quién va dirigido? Bueno, señalábamos a los productores agrícolas y pecuarios cuyos títulos amparen volúmenes de hasta 500,000 metros cúbicos.
Es el límite que está establecido a entidades federativas y a municipios para uso público urbano. La siguiente lámina, por favor. ¿Cuáles son los requisitos que hemos establecido en este decreto de facilidades administrativas? No son complejos. El primero es que deben ser propietarios de los predios, una copia de su título de concesión, comprobar el uso activo de sus volúmenes en los últimos 2 años, esto es, que realmente sean productores, escrito libre por el que solicite la adhesión al decreto y en su caso realizar el pago correspondiente. Es importante señalar que solo se considerarán los títulos vencidos en el periodo del 1 de octubre de 2017 al 1 de marzo de 2025. ¿Por qué? Lo que encontramos en un trabajo conjunto con SADER es que es en este periodo donde más se están presentando la caducidad de sus títulos. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo lo vamos a hacer y en dónde lo vamos a hacer? Bueno, primero, la temporalidad de este acuerdo, de este decreto de facilidades es de 3 meses contados a partir de que se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto. ¿En dónde lo van a poder hacer? Por un lado, en la ventanilla digital única de trámites del agua o en su defecto en los módulos que instalaremos en las 32 entidades federativas en conjunto con SADER. Por último, decir, es de particular interés que los usuarios se acerquen a esta institución y en su caso disipen sus dudas, pero sobre todo que formulen su solicitud y con ello contribuyan a poner en orden el régimen de concesiones de agua. ¿Sería cuánto, Presidenta? ¿Por qué no platicas, Mauricio, el problema que tenían los productores? Sí, es que es muy delicado porque les voy a explicar qué pasa. Los productores, al no contar con su título vigente, van y hacen su trámite para que les den el subsidio. No les dan el subsidio. Y entonces lo que sucede es que eso incrementa significativamente el costo de sus cosechas. La electricidad, al tener que pagar la electricidad, reitero, hay casos en que es hasta el 95% el subsidio que otorga el Estado a más de 85,000 productores. ¿Qué pasa? Ellos no pueden dejar de producir, siguen produciendo. Lo que sucede con ellos es que enfrentan hasta consecuencias legales. Y todo este año lo que estuvimos haciendo es medidas emergentes para poder coadyuvar en conjunto con SADER a resolver esta problemática. Pero si ellos vienen y resuelven el problema de su concesión, pues ya no van a enfrentar todos estos problemas que tienen que ver con el uso de programas federales. Sí, 89,000 son los que tienen acceso al PEGUA, en el caso concreto. Además de que hay otros programas de carácter federal en los que ellos, al estar todos sus documentos en regla, pues pueden acceder. ¿Sí? Esa es la importancia de este decreto de facilidades. ¿Sería cuánto, Presidenta? Con permiso. ¿Cuántos metros cúbicos son los que han ahorrado? Bien, destaco 2 temas. Uno, pues las obras estratégicas de agua, que son muy importantes en todo el país. El objetivo es atender el derecho humano al agua y al mismo tiempo ahorrar agua, hacer un uso eficiente del agua, que es lo que presentamos la vez pasada, que es principalmente para riego, la tecnificación del riego. Bueno, hay 2 temas, uno que informé en el informe del lunes, que lo comenté en el informe del lunes. Ha hecho un trabajo Efraín y todo su equipo en la Conagua de poner en orden las concesiones. Durante el periodo neoliberal, el agua es de la nación, eso está establecido en la Constitución. Hoy no más. Pero se puede concesionar a municipios, a estados, a privados para uso en una fábrica, se puede concesionar para riego agrícola. Pero es de la nación. Pero las concesiones tenían pues desorden en la manera que se había hecho. Ya el presidente López Obrador no le dio tiempo de poner esto en orden. Y nosotros cuando llegamos dijimos, bueno, una de las tareas más importantes no solo es seguir haciendo obras, sino poner en orden los títulos de concesión. Eso significa bases de datos que estaban en uno y en otro lado. Recuerden incluso que en el 2019 se incendió uno de los pisos de la Conagua, justamente donde se guardaban los archivos, que nunca se supo realmente
si fue provocado o no, pero fue muy extraño, justamente con el cambio de gobierno. Bueno, se ha hecho un trabajo muy intensivo que coordina Mauricio para poner en orden las concesiones. Empresas, por ejemplo, de agua, de leche, por ejemplo, que utilizan mucha agua, que tenían concesiones de agua, se les dijo, ¿por qué no, si usas 10 metros cúbicos y tienes concesionados 20, ¿por qué no dejas los otros 10 que no estás usando para poderlos utilizar en otra cosa? Porque una vez que se concesiona un volumen de agua, pues no puede usarse para otra cosa. Y muchos empresarios de manera voluntaria regresaron el exceso, digamos, de agua que no estaban utilizando pero que tenían concesionado. Eso en realidad, si se fijan, es una desprivatización del agua, porque estaba concesionado para privados y se recupera un volumen muy importante. Y una parte fue de manera voluntaria. Pero otros se pusieron en orden, por ejemplo, concesiones para riego agrícola que no pagan derechos por ser importante para la alimentación el riego agrícola. Pero resulta que ya no lo usaban para riego agrícola, que ya lo usaban para el desarrollo de una unidad habitacional. Y se transfirieron los títulos de concesión, porque eso se permitió en el periodo neoliberal, estas transferencias, y no pagaban agua a la Conagua, porque supuestamente era para riego agrícola. Entonces se ha puesto en orden esas concesiones. ¿Cómo se hace? Pues se ve la base de datos, se va a visitar el lugar para ver realmente en qué se está usando el agua. Si no es para lo que dice el título de concesión, se pone orden. Si no quieren ponerse en orden, pues se clausura los pozos o el uso que se le esté dando hasta que no se pongan en orden. Pero hay otra parte que tiene que ver con los pequeños productores que tienen un pozo, un pequeño pozo. Por ejemplo, pasa mucho en Yucatán. Pequeños productores agrícolas que tienen un pequeño pozo y que no estaban en orden los títulos de concesión. Si no tienen el título de concesión en orden, no pueden ir a pedir subsidio a CFE, donde está subsidiada la tarifa. Entonces, en vez de pagar un monto por kilowatt hora, pagan 10 veces eso. Entonces les llegan recibos de luz altísimos que no pueden pagar. Entonces empezó a ser un problema de que muchos recibían, porque no tenían el título en regla, tarifas muy altas de electricidad, porque no había habido un ordenamiento. Entonces, si se fijan, pues es muy importante, son 4,000 millones de metros cúbicos que se desprivatizaron. Es equivalente a 3 veces, ¿no? 4 veces lo que consume la Ciudad de México, de desprivatización de concesiones de agua o poner en orden concesiones de agua. Bravo, y además cabrón, el día de hoy es muy importante para todos los pequeños productores que tienen un pozo o algún uso de agua de riego, pues es este acuerdo de facilidades, para que se pongan en orden de manera muy rápida y puedan acceder pues a todos los apoyos, que es algo que desde la campaña me estuvo pidiendo mucho agricultores, productores agrícolas pequeños. Entonces es muy importante y felicidades al equipo de la Conagua. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. A ver, ¿lo traen ahora o lo quieren presentar después? Lo presentamos después, pero sí, ya se quitaron muchísimos. Hoy más. Y si no los quieren entregar, pues, como en el caso de Chihuahua, que se recuperó ya todo. Se ampararon, se hizo el proceso. ¿Por qué no platicas? Miren, es un tema muy relevante porque durante el periodo neoliberal y bajo bajo el amparo del poder económico y del poder político, se realizaron toda una serie de abusos en donde quienes administraban el agua y con redes de amigos, yo diría que redes de corrupción, se otorgaron títulos de concesión que fueron acaparando el agua en distintas regiones del país.
En esta revisión que hemos realizado ya de prácticamente, estamos en el 95% de la revisión de estos títulos, hemos detectado algunos pues que son muy emblemáticos. Este es el caso de Chihuahua, del exgobernador Duarte, quien durante su periodo de gobierno se mandó a construir una presa al interior de un rancho de más de 600 hectáreas que provocó un acaparamiento en toda la región y que no permitió que muchos pequeños productores pudieran utilizar esa agua prácticamente para sobrevivir. Tenemos casos que hemos detectado en donde eso ya se recuperó, esa agua, se llevó a cabo una acción administrativa, la presa se derribó, se derribaron además 5 represas y eso ha permitido que los productores que se encuentran aguas abajo puedan aprovechar esa agua tanto para el consumo humano como para el uso agrícola. Y en este mismo sentido hemos detectado ya una serie de aprovechamientos pues que son ilegales, muchos que de facto están funcionando y que por ejemplo reparten agua en pipas, incluso las anuncian en redes sociales a través de Facebook, a través de Instagram, en donde se ofrecen servicios de aguas de 5,000, 10,000, 6,000 litros y estas visitas a las que se refería la presidenta nos han servido para que podamos poner en orden esas concesiones y poderlas clausurar, porque en este gobierno lo que hemos determinado es que lo que no vamos a permitir es que el agua sea un negocio. Mientras haya gente que está careciendo de este vital líquido, es importante señalar el número. Nosotros hasta el día de hoy llevamos ya más de 4,000 verificaciones, una gran cantidad de estas verificaciones están terminando en sanciones que son clausuras y no solamente clausuras, estamos también incautando los equipos con los que se llevan a cabo estos procedimientos a través de un proceso jurídico que se lleva con denuncias que se llevan ante la Fiscalía y también estamos retirando la infraestructura que se tiene, como fue el caso de la presa del gobernador Duarte, que se mostró aquí en este mismo espacio y lo vamos a seguir haciendo. Si nos lo permite, Presidenta, en una siguiente visita vamos a presentar cuáles son los casos más emblemáticos y cuánto ha representado en la recuperación de volumen. Gracias. Quisiera preguntarle, director, a propósito de las lluvias, estaban hablando hace ratito que con el colector de charcos se han evitado inundaciones y demás, sin embargo, pues ahora vemos que hay un problema muy grande que se ha vivido también en la zona metropolitana. ¿Qué se está haciendo al respecto? Miren, nosotros estamos realizando en conjunto con la Ciudad de México y con el Estado de México, estamos impulsando un proyecto, sobre todo para la zona oriente, que tiene 3 objetivos fundamentales. Por un lado, mejorar las condiciones de abasto de agua potable. Por otro lado, llevar a cabo acciones de saneamiento que nos lleven a la limpieza, sobre todo de los ríos. Y un elemento muy importante es el que tiene que ver con obras para prevenir inundaciones. Entre estas obras se encuentra el desasolve de ríos, que dicho sea de paso hubo un esfuerzo muy importante en este periodo. Se desasolvaron ríos como el de la Compañía, el dren de Xochiaca, la presa de los Cuartos, que habían sido espacios que históricamente habían generado problemas para la población. Quizás eso yo no escucho que lo digan en Televisa, en TV Azteca, que se realizó en un tiempo récord de 4 meses. Estamos hablando de una obra en donde se intervinieron 2 kilómetros de longitud, en donde tenemos una intervención que representó la colocación de más de 7,500 toneladas de tubos, con un gran esfuerzo por indicaciones de la presidenta y que nos ha ayudado para que no se vuelvan a presentar inundaciones en esta época que fue muy golpeada el año pasado y en algunas otras regiones del país. Y además tenemos un protocolo que se trabaja con el Estado de México, con la Ciudad de México y con el Estado de Hidalgo, en donde actuamos de manera conjunta en términos de información y también en la operación del drenaje profundo de la ciudad, que nos ayuda a atender estas condiciones de emergencia,
¿Qué vamos a hacer el siguiente año? Vamos a continuar con este programa que iniciamos en 2024. Hoy representa alrededor de 140 acciones. Tiene una inversión de 2.482 millones que se están haciendo de manera conjunta y además se ha contemplado ya una planeación en la que estamos detectando cuáles son esos puntos más urgentes que se tienen que atender, por ejemplo, para para construir o rehabilitar cárcamos de bombeo, sustituir redes de drenaje que ya se encuentran en deterioro porque han tenido muchos años de funcionamiento, y vamos a actuar de manera puntual en los más urgentes, pero vamos a atender además también algunos de carácter preventivo. Entonces estamos avanzando muy bien en este proyecto. Gracias. Quería preguntarle por otro lado sobre la reunión de ayer, Y bien, pues ahí quedó. Después siguen hablando un poco del tema del agua. Manuel Pedrero pregunta, porque él es de Tabasco, acerca de las inundaciones y cómo se había dicho que si la presa de Chiapas se vaciara, bueno, pues se inundaba todo Tabasco, etcétera, ¿no? Y que era pues un asunto geohídrico más que nada, ¿no? Y bueno, pues hablan un poco de esto y bueno, pues, ciertas tranzas, ¿no? Que se hicieron en el tiempo neoliberal, menciona la presidenta, para, bueno, pues alivianar con las hidroeléctricas, me imagino, a los privados, ¿verdad? En fin, bueno, lo dejamos ahí, porque pues, la siguiente nota es algo de Alito otra vez, ¿no? En Washington, no, qué asco. Pero bueno, eso ya lo veremos en el siguiente video. Esto es Chavorruco Político, mi querido Chavorruco Politiquero. Pues ahí quedó, sobre todo si eres del norte, esto te va a interesar. Esperemos que ya le pongan, ahora sí que unas nalgaditas a aquellos que se están pasando de lanza vendiendo el agua, ¿no? De una manera ilegal, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿No? Es indigno, es inaudito que pues estén haciendo esto con el vital recurso líquido. En fin, vámonos, porque aquí espanta. En el caso del sector eléctrico, se generaron muchas distorsiones en la operación del sistema para beneficiar a los privados. Las plantas hidroeléctricas de Comisión Federal de Electricidad comenzaron a operar no durante muchas horas al día, sino pocas horas, para poder beneficiar a las plantas privadas que generaran más y se les pudiera pagar más. Se llegó al nivel de decir que la hidroeléctrica no era una energía limpia, para no darle la posibilidad a las plantas de Comisión Federal de Electricidad que entraran a operar al mismo nivel que operan, por ejemplo, las eólicas del Istmo. Fíjate, güey. Entonces, a las renovables privadas se les decía, tú tienes prioridad para entrar a operar, porque la energía eléctrica se consume al mismo tiempo que se genera. Cuando se consume, se está generando al mismo tiempo. Y hay demandas más altas en la noche y demandas más bajas en el día. Entonces hay un área que se llama el Centro Nacional de Control de Energía que decide qué plantas entran a funcionar de acuerdo con la demanda, que trabaja en tiempo real y a partir de la historia. A las plantas hidroeléctricas que son limpias porque no generan emisiones, ¿están de acuerdo, no? Pues si se genera la electricidad a partir de una caída de agua, pues no es como una planta que está funcionando a partir de combustible y que genera emisiones. Pues entonces, durante todo ese periodo no se le permitía a las plantas hidroeléctricas de CFE generar, y entonces se acumulaba el agua en las presas. Culeros. Entonces, ahora es completamente distinto porque se cambió la Constitución. Y la Constitución ya establece que CFE tiene prioridad para entrar a la generación. Prioridad. Antes que cualquier otro. Entonces, ya está en la Constitución y ya está en las leyes. Y la hidroelectricidad o las hidroeléctricas que generan electricidad ya son consideradas además energías renovables.
Entonces eso también ayuda pues, a tener mucho mayor control sobre las presas, porque cuando se genera electricidad pues se van vaciando las presas, ¿verdad? Con las caídas de agua. Ese es un tema muy relevante para el control de presas, particularmente el sureste, además de lo que comentó Efraín. Sobre el tema de la ciudad, depende de qué zona. La ciudad tiene distintas problemáticas. Por ejemplo, allá donde yo fui jefa delegacional en Tlalpan, hay zonas que no tienen drenaje, tienen fosas sépticas. Entonces, cuando llueve muchísimo, lo que hay son pozos de absorción. No es un drenaje que lleve hasta los drenajes profundos de la ciudad, sino hay pozos de absorción. Entonces, ahí más que los árboles u otros temas, pues el tema es que hay que estar desasolvando permanentemente esos pozos de absorción para que tengan la capacidad para llevar el agua, porque Tlalpan pues es una zona volcánica. Hay otras zonas, como por ejemplo ahí por la glorieta de Vaqueritos, que sí requiere una obra mayor para poder conectarse al drenaje, al túnel emisor oriente. Hay otras zonas, por ejemplo aquí cerca del aeropuerto, en la Venustiano Carranza, que ahí se hizo una obra muy importante también de bombeo de agua, pues que se está hundiendo por la sobreexplotación del acuífero, y es lo que decía Efraín, pues ya los drenajes no están así, sino que están así. Y aparte, pues temas relacionados también con los árboles en otros lados. Entonces, un trabajo permanente, tanto de prevención, de desasolve, etcétera, etcétera, como de ir sustituyendo y recursos para ir mejorando el sistema. Ahora, cuando llueve tanto, son tantos milímetros de agua, los sistemas adicionales que tendrías que desarrollar para 1 o 2 días en la ciudad pues son muy grandes y a veces no se tienen todos los recursos para poderlo hacer. Entonces se van priorizando las obras, cuáles obras tienen que hacerse primero, cuáles después. Pero la ciudad, la zona metropolitana, pues tiene una inversión billonaria, yo diría, en todos los sistemas de drenaje. Y se ayuda en billonaria. Podemos, y es parte del programa integral de zona metropolitana, tanto a la ciudad como al Estado de México. Insistiendo con su reunión el día de ayer con Marco Rubio, se barajó la... Y ahora sí, vámonos, ya fue mucho. Cuídense mucho, hasta la próxima, mis queridos chavorrucos politiqueros. Hasta la próxima.